Hay momentos en la vida en los que el corazón humano se vuelve más frágil, más sensible, más abierto a lo que no puede ver. Uno de esos momentos es cuando te acercas a la tumba de alguien que amaste profundamente. No importa cuántos años hayan pasado desde su partida, algo en ti se detiene, algo se aquieta, algo se inclina hacia ese misterio silencioso donde el amor permanece, pero la presencia física ya no está. Es un lugar donde el alma recuerda, donde la memoria habla, donde las heridas vuelven a sentirse tiernas, pero hay algo que he observado en muchas personas a lo largo de los años. Visitan la tumba con amor, sí, pero sin comprender del todo lo que hacen allí, sin entender la delicadeza espiritual de ese lugar, sin saber que ciertas acciones, palabras o actitudes pueden tener un impacto que va más allá de lo visible. No porque el difunto esté escuchando de la misma manera que antes, no porque la tumba tenga un poder especial, sino porque la relación entre los vivos y quienes han partido sigue siendo más profunda de lo que imaginamos y más vulnerable también. Cuando te acercas a la tumba de alguien que amas, estás entrando en un lugar donde tu alma se expone. Todo lo que llevas dentro se vuelve más intenso, la gratitud se vuelve más pura, el dolor más nítido, la nostalgia más presente, pero también ocurre algo más, tu corazón se vuelve más accesible a Dios. La muerte nos despierta, nos confronta, nos sacude, y por eso, precisamente por eso, hay ciertas cosas que nunca deberías hacer en la tumba de un ser querido. No porque exista un juicio duro desde el más allá, sino porque hay gestos que hieren el alma del fallecido y hay gestos que hieren la tuya. Lo primero que nunca deberías hacer es acercarte con un corazón lleno de amargura. Muchas personas van a la tumba cargando resentimientos no resueltos, conflictos que nunca hablaron, heridas que jamás se atrevieron a nombrar. Se paran junto a la lápida con la misma dureza con la que vivieron los últimos años con esa persona, como si la distancia entre los vivos y los muertos justificara no enfrentar lo que quedó pendiente. Pero déjame decirte con honestidad, el rencor no se apaga con la muerte, no desaparece porque la otra persona ya no esté. El rencor no libera, ata, no sana, envenena, y cuando te acercas con resentimiento a la tumba de alguien que amaste, ese veneno ya no recae sobre él, recae sobre ti. No puedes sanar lo que nunca aceptas mirar. No puedes recibir paz si tu corazón está cerrado en el mismo lugar donde Dios quiere abrirlo. Y aunque no puedas pedir perdón cara a cara, sí puedes ofrecerlo ante Dios, sí puedes soltar la amargura que te acompaña, sí puedes dejar que el amor tenga la última palabra, incluso cuando la historia en la tierra terminó. No te lleves a la tumba lo que Dios quiere arrancar de tu alma. No permitas que el resentimiento sea lo que defina tu último gesto hacia esa persona, porque la amargura que llevas hasta ese lugar no afecta solo tu propia vida espiritual, afecta la dignidad con la que recuerdas a quien ya no puede defenderse. Otro error doloroso que muchos cometen sin darse cuenta es visitar la tumba desde la desesperación, no desde la esperanza. Hay quienes se acercan como si la muerte hubiera destruido todo, como si lo que ven ahí fuera el final absoluto, como si el amor hubiera quedado enterrado en esa tierra fría. Pero cuando visitas una tumba con una visión desesperada del mundo, algo se rompe en tu interior. Empiezas a mirar tu vida sin fe, sin propósito, sin dirección. Y aunque no lo notes, esa desesperación pesa sobre el alma del fallecido, no porque él pueda sufrir como antes, sino porque la falta de esperanza en tu corazón distorsiona la forma en que recibes su memoria. La tumba no es un lugar para que la oscuridad gane terreno. Es un lugar donde la fe se vuelve más necesaria que nunca, donde la luz de Dios se vuelve más urgente, donde tu alma necesita recordar que el amor no muere, que la vida no termina en una lápida, que Dios no abandona a quienes están en sus manos.
Cuando visitas la tumba desde la esperanza, no niegas el dolor, pero permites que el dolor se apoye en algo más grande que él. Y esa esperanza es un regalo para ti y un gesto de amor hacia quien partió. Hay otro gesto que muchas personas no comprenden y que deberías evitar por completo: hablar con dureza, reproche o culpa al difunto. Hay quienes, movidos por el dolor o por la frustración, se paran frente a la tumba para reclamar, exigir explicaciones o repetir heridas pasadas, como si el peso de lo que no se resolvió necesitara ser arrojado ahí, sobre la piedra fría que guarda un nombre. Pero cuando haces esto, no estás liberando nada, estás profundizando la herida dentro de ti. Estás alimentando una narrativa que no sana, que no construye, que no honra la memoria. Y aunque el difunto ya no pueda ser herido de la misma manera que antes, tu corazón sí puede. Y decir estas cosas delante de su tumba lastima más tu alma de lo que imaginas. Cuando hablas con dureza en ese lugar, conviertes un espacio sagrado en un campo de batalla emocional donde nadie gana. Pero cuando hablas con amor, con verdad, con vulnerabilidad, incluso con lágrimas, entonces la tumba deja de ser un lugar de ruptura y se convierte en un lugar de reconciliación interior. Y esa reconciliación sí tiene un impacto profundo, no solo en tu alma, sino en la forma en que honras a quien partió. Hay un gesto más que debes evitar: visitar la tumba como si fuera una obligación vacía. Muchos van sin corazón, sin presencia, sin intención. Cumplen pero no sienten, están ahí pero no están. Y cuando la visita se vuelve un trámite, algo en el alma se enfría, la memoria pierde su calor, el amor pierde su voz, y esa frialdad afecta la dignidad con la que recuerdas a esa persona. Porque honrar a un ser querido no es marcar una casilla, es encontrarte con la historia que vivieron juntos. Hay otra forma equivocada de acercarse a la tumba de un ser querido que parece inocente, pero que revela algo profundo del corazón: convertir ese lugar en un espacio de prisa. Personas que llegan, se persignan rápido, dejan unas flores por compromiso, murmuran 2 palabras y se van con la misma velocidad con la que llegaron. No hay presencia real, no hay silencio, no hay apertura del alma. Es como si quisieran pasar de puntillas por el dolor, sin detenerse a escucharlo, sin permitir que ese momento toque algo dentro de ellos. Pero los lugares donde amamos necesitan ser habitados con calma. La prisa es enemiga del amor, y cuando visitas una tumba de manera apresurada, no solo pierdes la oportunidad de sanar algo profundo, también reduces ese encuentro a un gesto vacío que no honra la relación que un día te sostuvo. Dios no te pide que pases horas ahí, pero sí te invita a estar presente, a permitir que el silencio hable, a reconocer que ese lugar contiene una historia que merece ser recordada con dignidad. El silencio es una forma de oración y, a veces, las tumbas son los lugares donde Dios habla más suavemente al alma humana. No te vayas demasiado rápido, no tengas miedo de quedarte un momento más. A veces, un minuto de silencio frente a una tumba puede cambiarte más que 100 palabras. Hay quienes cometen otro error muy común: convertir la tumba en un lugar de superstición. Personas que creen que ciertos gestos atraen buena suerte, que ciertas frases activan algo espiritual, que la tumba en sí misma tiene poder, que el fallecido puede influir directamente en situaciones terrenales porque se le pida allí. Pero la fe no funciona así. Las tumbas no son altares mágicos. La oración no es un ritual para manipular lo invisible. Dios no responde desde la superstición, responde desde la fe. Cuando te acercas a la tumba con superstición, estás alejando tu corazón del verdadero consuelo. La oración se convierte en una transacción, no en una relación, y esa confusión afecta la manera en que honras a quien partió. No conviertas ese lugar en un espacio de miedo ni de fórmulas religiosas sin sentido. La tumba no es una puerta para manipular al cielo. Es un recordatorio de que pertenecemos a Dios, de que la vida es un regalo, de que el amor es más fuerte que la muerte.
La fe verdadera se vuelve más lúcida en esos lugares, no más ruidosa. Otro gesto que nunca deberías hacer es acudir a la tumba para alimentar la culpa. Hay quienes llegan con pensamientos como: no hice lo suficiente, no estuve cuando debía, fallé, llego tarde, no le di lo que merecía. La tumba se vuelve entonces un tribunal silencioso donde la persona se castiga a sí misma una y otra vez por cosas que ya no se pueden cambiar. Pero la culpa que se sostiene sola no sana, paraliza. Y esa parálisis no es un acto de amor hacia quien murió, es una herida no entregada a Dios. El amor verdadero no te invita a castigarte, te invita a comprender, a madurar, a perdonar. Y sí, a veces el perdón más difícil es el que necesitas darte a ti mismo. El fallecido ya no vive en el mundo donde los errores se sostienen, vive en las manos de Dios, y en Dios no hay condenación para quienes Él sostiene. Si visitas la tumba desde la culpa, no estás honrando su memoria, estás encadenando tu alma a un dolor estéril. Dios no quiere que te acerques a ese lugar para hundirte en remordimientos. Quiere que te acerques para sanar, para soltar, para entender que el amor, incluso cuando llega tarde, sigue teniendo valor, para comprender que tus lágrimas, si se presentan con humildad, no te hunden, te limpian. Hay otro error silencioso que cometen muchas personas: visitar la tumba llevando consigo palabras que nunca se atreven a pronunciar. Hay cosas que se quedaron atrapadas, un gracias que nunca dijiste, un perdóname que callaste, un te quiero que te dio vergüenza o miedo a expresar. Y cuando estás frente a la tumba, esas palabras se mueven dentro de ti como un nudo que jamás se deshace. Pero hay algo profundamente liberador en decirlas allí, no porque el fallecido pueda responder, sino porque tu alma necesita hablar. Dilo, con lágrimas, si hace falta, con voz entrecortada, con temblor, con sinceridad. Dilo, aunque nadie más te escuche. A veces, esas palabras tardías son las que más sanan. No lo hagas con miedo de que lleguen demasiado tarde. En el amor, nada es absolutamente tardío cuando nace del corazón. Y Dios escucha lo que dices en esos lugares más de lo que crees. Otro gesto que deberías evitar es usar la tumba como un lugar donde justificas decisiones equivocadas. Hay quienes dicen cosas como: hago esto por ti, elijo esto porque te lo debo, actúo así porque tú querrías. Pero muchas veces detrás de esas palabras hay decisiones que no nacen del amor, sino del miedo, del dolor mal procesado, de expectativas falsas. La tumba no debe ser un justificante moral para cargar con pesos que Dios nunca te pidió. No mantengas compromisos rotos con personas que ya no están, sobre todo si esos compromisos te impiden vivir, sanar o avanzar. El amor verdadero no te atrapa, te libera, no te exige cargas que destruyen, te invita a seguir adelante con sabiduría, con profundidad, con gratitud. A veces honrar a alguien no significa mantenerlo presente en cada decisión, sino vivir de una manera que refleje lo mejor que esa persona sembró en ti. Quiero que entiendas algo crucial. La relación con quienes amamos no termina, cambia, sí, se transforma, sí, pero no desaparece. La muerte pone un límite físico, no un límite espiritual. El amor continúa, la memoria continúa, el impacto continúa, y precisamente por eso tus gestos en la tumba importan. No porque alteren el destino eterno de quien murió, sino porque afectan tu alma, tu visión, tu manera de seguir viviendo, conectado al amor que compartiste con esa persona. Pero hay un error aún más profundo, uno que afecta tanto tu alma como la forma en que honras al difunto. Visitar la tumba sin esperanza. Mirar ese lugar como el final, como el último capítulo, como la última palabra. Pero Dios nunca deja que la muerte sea la última palabra. Para Él, una tumba es siempre un lugar donde pueden nacer cosas nuevas.
reconciliación, perdón, gratitud, apertura, cambio interior, confianza renovada. Cuando llevas esperanza a ese lugar, no niegas el dolor de la pérdida, lo iluminas. Hay un gesto que muchas personas hacen en la tumba sin darse cuenta del peso espiritual que tiene: aferrarse al sufrimiento como si fuera la única manera de demostrar amor. Algunas personas sienten que si dejan de llorar, si dejan de sufrir, si comienzan a sanar, eso significaría que están olvidando a quien murió, como si el dolor fuera la prueba más pura de la memoria, y así se mantienen atrapados en una tristeza que no les permite avanzar, que no les permite respirar, que no les permite mirar la vida sin culpa. Pero el amor verdadero no depende de cuánto sufras, sino de cuánto vives lo que esa persona sembró en ti. Convertir la tumba en un altar de sufrimiento continuo afecta tu propia alma, la encierra, la apaga, la confunde. Y aunque el fallecido ya no puede sentir dolor como tú lo sientes, tu incapacidad de sanar sí afecta la forma en que honras su memoria. Porque el dolor perpetuo no es un tributo al amor, es una cadena. Hay un tipo de fidelidad que nace del agradecimiento y otro que nace del miedo. La fidelidad que nace del agradecimiento libera, la que nace del miedo destruye. Cuando vas a la tumba atrapado en la idea de que debes permanecer triste para demostrar amor, estás sometiendo tu alma a una carga que Dios nunca te pidió llevar. Dios no te invita a olvidar, te invita a vivir, y vivir no es traicionar la memoria, es darle continuidad. Hay otro error profundo que muchos cometen: llevar a la tumba palabras que no sanan, sino que se convierten en cadenas interiores. Personas que repiten frases como: no puedo seguir sin ti, mi vida se acabó contigo, nunca volveré a ser feliz. Estas palabras nacen del dolor, sí, pero tienen un efecto devastador en el alma. Sellan la tristeza como si fuera un destino, marcan la vida como si no hubiera más capítulos que escribir. Y déjame decirte esto con compasión, pero también con verdad: esas palabras no solo afectan tu presente, afectan tu futuro, afectan la manera en que te abres a nuevas bendiciones, nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas maneras de vivir el propósito que Dios aún tiene para ti. Cuando declaras que tu vida se terminó con la muerte de alguien, estás negando la historia que Dios quiere seguir escribiendo en ti. Honrar a un ser querido no significa dejar de vivir, significa vivir con mayor profundidad, con mayor sensibilidad, con una gratitud que solo los que han amado de verdad conocen. Si sientes que la vida perdió color, si sientes que la ausencia pesa como una sombra, está bien reconocerlo, pero no está bien convertirlo en tu identidad. Ese ser querido no querría que tu vida se apagara, no querría ser la razón de tu ruina emocional. El amor auténtico nunca pide sacrificios que destruyen, pide decisiones que edifican. Hay un gesto más que muchos cometen sin darse cuenta: llevar a la tumba conversaciones que no diriges hacia Dios, conversaciones que repites a la ligera, sin abrir tu alma, sin pedir luz, sin permitir que la fe intervenga. Y cuando haces eso, te quedas solo con tus pensamientos, con tu dolor, con tus dudas. Pero visitar una tumba no debería ser un ejercicio de soledad espiritual, debería ser una oportunidad de encuentro, no solo con la memoria del fallecido, sino con Dios mismo. Hay una diferencia enorme entre hablar desde el dolor y hablar desde el dolor entregado a Dios. En el primer caso, el alma se exprime sin consuelo. En el segundo, el alma se desnuda para ser abrazada. No estás llamado a cargar tu duelo en solitario. Estás llamado a permitir que Dios entre en tu duelo. Él no quita el dolor negándolo, lo transforma acompañándolo. Hay otro gesto que deberías evitar: ignorar tu propia vida cuando estás frente a la tumba. Algunas personas llegan allí como si el tiempo se detuviera, como si su propia historia hubiera quedado suspendida. Pero la tumba no es un lugar para congelar la vida, es un lugar para verla con más claridad, para comprender cuán valioso es el tiempo que tienes,
para reflexionar sobre lo que estás haciendo con tus días, para recordar que lo único permanente que nos acompaña es el amor que damos y recibimos. No visites una tumba como quien mira hacia atrás de forma desesperada. Visítala como quien mira hacia atrás para entender cómo caminar mejor hacia adelante. El pasado no está para atraparte, está para enseñarte. La tumba no es un muro, es un espejo. Y si lo miras bien, puedes ver reflejadas preguntas que te ayudarán a vivir más conscientemente, a amar mejor, a perdonar más rápido, a hablar más sinceramente. Otro error muy común es llevar a la tumba palabras que podrían haber sido dichas en vida, pero que nunca salieron, palabras de reconocimiento, de afecto, de gratitud. Muchas personas creen que es tarde para decirlas, y aunque ya no puedan ser escuchadas como antes, no están destinadas a perderse. Decirlas en voz baja, con el corazón abierto, permite que tu alma descanse. Lo que nunca dijiste no desapareció, se volvió un peso. Y el amor no está hecho para ser un peso silencioso, está hecho para ser expresado. No reprimas palabras que quieren salir. No escucharlas no significa que no tengan valor. Dios escucha lo que nace del corazón, y a veces sanar consiste en decir aquello que guardaste demasiado tiempo. También deberías evitar comparar tu duelo con el de otros. Hay quienes llegan a la tumba sintiendo que no están sufriendo lo suficiente, o que otros parecen haber avanzado más rápido. Pero el duelo no es una competencia. El dolor no tiene un cronómetro. Cada corazón tiene su ritmo. Cada historia tiene su forma, cada pérdida tiene su profundidad. Compararte solo aumenta tu sufrimiento y distorsiona tu propia capacidad de sanar. La tumba es un lugar donde deberías encontrarte con tu propia verdad, no con las expectativas externas. Honra tu proceso, respeta tus tiempos, escucha tu alma. Dios no te pide que cubras el duelo con máscaras, te pide que camines con Él dentro del duelo. Y ahora quiero que entiendas el gesto más crucial, el más delicado y quizá el más poderoso de todos. No llegues a la tumba con un corazón cerrado. No importa lo que digas, no importa lo que lleves, no importa cuánto tiempo permanezcas ahí. Si tu corazón está cerrado, ese encuentro no podrá transformarte. Un corazón cerrado convierte la tumba en un recordatorio de lo perdido. Un corazón abierto convierte la tumba en un recordatorio de lo eterno. Si tu corazón se abre, aunque sea un poco, aunque sea temblando, aunque sea con miedo, ahí empieza la sanación. Hay algo sagrado en la manera en que te colocas frente a una tumba. No estás hablando con la piedra ni con la tierra, ni siquiera con el recuerdo fijo de quien partió. Estás hablando desde lo más profundo de tu ser, en un lugar donde convergen tu vulnerabilidad, tu amor, tu dolor y tu necesidad de esperanza. Por eso es tan importante entender que la actitud con la que llegas a ese espacio no solo afecta a tu alma, sino también la forma en que honras el alma de quien ya no está en este mundo. La pregunta que deberías llevar contigo no es ¿qué hago aquí?, sino ¿qué ocurre dentro de mí cuando estoy aquí? Porque la tumba no cambia lo que eres, pero revela lo que llevas dentro. Muestra lo que te quedó pendiente, lo que no resolviste, lo que agradeces, lo que te duele, lo que aún no has entregado a Dios. Y esa revelación, aunque no siempre es cómoda, puede ser uno de los regalos más profundos que recibes al visitar a un ser querido. Nunca llegues a la tumba buscando respuestas mágicas. No las hay. No esperes escuchar una voz desde el otro lado, ni señales, ni mensajes misteriosos. Ese no es el lenguaje de Dios. Lo que sí puedes esperar es algo mucho más verdadero, claridad interior, una comprensión suave, una luz que empieza en tu corazón, no afuera de ti. Porque es allí donde Dios habla, es allí donde Dios reconstruye, es allí donde Dios te revela cómo continuar. Evita también convertir la tumba en un lugar donde te quiebras una y otra vez sin permitir que algo sane. Llorar es necesario, recordar es necesario, pero también lo es avanzar. No avanzar para olvidar, sino avanzar para vivir lo que Dios aún quiere escribir contigo.
A veces creemos que avanzar es traicionar la memoria de quien amamos, pero no es así. La verdadera traición es permitir que la muerte de esa persona apague la vida en ti. Llevar flores es un gesto hermoso, pero llevar un corazón abierto es un gesto mucho más profundo. No lleves solo objetos, lleva intención, lleva gratitud, lleva verdad. Déjale a Dios lo que pesa demasiado. Suelta lo que no puedes controlar, perdona lo que no fue perfecto. Recuerda que el amor humano, incluso el más profundo, siempre tiene imperfecciones. Esas imperfecciones no disminuyen el amor, lo humanizan, y la tumba es un espejo donde puedes aceptar esa verdad con gentileza. Hay un gesto que transforma completamente la experiencia frente a una tumba. Bendecir su memoria, bendecir lo que esa persona dejó en tu vida, bendecir lo que aprendiste, bendecir incluso lo que dolió, bendecir su camino ahora en manos de Dios. La bendición no cambia al fallecido, te cambia a ti. La bendición abre tu corazón a la esperanza. Te recuerda que la historia de tu ser querido no terminó en la tierra, continúa en Dios, de una manera que tú aún no puedes comprender, pero en la que puedes confiar. Y aquí quiero decirte algo delicado pero profundamente cierto. El alma de quien amaste no está en la tumba. La tumba contiene el cuerpo, la tumba guarda la historia física, pero su alma está en manos de Dios. Por eso, cuando haces algo desde el resentimiento, la desesperanza, la culpa o la superstición, no estás afectando su destino eterno. Estás afectando cómo tú te relacionas con su memoria, con tu fe y con tu propia alma. El mejor regalo que puedes ofrecer a un ser querido fallecido es vivir de una manera que honre lo que significó para ti. Muchas personas creen que la forma de mantener vivo el vínculo con el fallecido es mantener vivo el dolor. Pero Dios no quiere que guardes el vínculo desde el sufrimiento, quiere que lo guardes desde el amor. Y el amor, cuando se madura, no te quiebra, te guía, no te encierra, te libera, no te debilita, te fortalece. El amor, incluso cuando llora, nunca deja de señalar hacia adelante. Por eso, cuando te acerques a una tumba, nunca hagas esto. No te quedes atrapado en la idea de que todo terminó. No lleves contigo una visión cerrada del futuro. No conviertas la ausencia en un motivo para desconfiar de la vida. No permitas que la muerte te enseñe desesperación. Deja que te enseñe profundidad. Deja que te enseñe humildad. Deja que te recuerde que cada día que tienes es un regalo. Deja que te haga más consciente de cómo amas, cómo hablas, cómo vives. También es importante evitar hacer promesas que nacen del dolor y no de la sabiduría. A veces, cuando estamos junto a una tumba, hacemos votos que no vienen de Dios, promesas que nos aprisionan, compromisos que nos quitan libertad, decisiones que no tienen raíces sanas. No digas, nunca más volveré a amar, nunca más confiaré, nunca más dejaré que alguien entre en mi vida. La tumba es un lugar para sanar, no para sellar cadenas. Uno de los actos más espiritualmente hermosos que puedes hacer en una tumba es entregar lo que te pesa, entregar lo que aún duele, entregar lo que no entiendes, entregar al fallecido en manos de Dios una vez más. Entregar tu futuro, entregar tu fragilidad, entregar esa parte de ti que se quebró cuando esa persona partió. Entregar no es olvidar, es dejar de cargar lo que no puedes resolver por tu cuenta. Y cuando entregas, algo se libera, algo respira, algo se acomoda dentro de ti. La muerte nunca es sencilla de comprender, pero Dios nunca te pide que la comprendas completamente. Te pide que confíes, que te apoyes en Él, que recuerdes que la vida que te dio no terminó con esa pérdida, aunque tu corazón haya sentido que sí. Así que cuando visites la tumba de un ser querido, jamás llegues con un corazón cerrado, no llegues con resentimiento, ni con desesperanza, ni con culpa paralizante. No llegues como quien se rinde ante la tristeza.
Llega como quien sabe que el amor no termina, que la vida continúa, que Dios sostiene lo que tú no puedes sostener. Y cuando te vayas de la tumba, no te vayas con la sensación de pérdida. Vete con la certeza de que el amor que viviste es más grande que la muerte que enfrentaste. Vete con una oración en el alma. Vete con una bendición en los labios. Vete con el corazón más suave, no más duro, porque ese es el verdadero fruto de visitar una tumba, no el dolor, sino la luz que puedes encontrar dentro de él. Honrar a un ser querido no es quedarte atrapado en su ausencia, es permitir que su vida siga dando fruto en la tuya, es amar más profundamente, es vivir con más intención, es caminar con Dios con una claridad que solo nace cuando el alma ha enfrentado el misterio de la muerte y ha encontrado esperanza.